El domingo hay elecciones. Muchas cosas con signo de interrogación, sobre todo ante un resultado o el otro. Y para poner en contexto de qué puede pasar, vamos a hablar con el ingeniero Franco Laporta, que está trabajando allí junto al ministro Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y vamos a ver qué panorama hay hacia el futuro, sobre todo con respecto a la gran cantidad de obra pública que se está haciendo y qué podría llegar a pasar, ¿no? ¿Qué tal, ingeniero Franco Laporta? ¿Cómo le va? Claudio Santamaría saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted, Claudio? Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bien, bueno, la otra vez que charlamos hizo una descripción de todo lo que estaba en marcha. Ante la situación que puede ocurrir o no, qué sé yo, después le voy a preguntar el pensamiento crítico suyo, el domingo, explíquele a la gente qué pasaría si gana Javier con la obra pública. A ver, en principio voy a tratar de comentar la parte positiva y de lo importante que significa seguir en este rumbo. El gobernador Axel Kicillof ha tomado la decisión que la inversión en bienes de capital, obra pública en particular, sea un eje de gestión muy importante porque eso genera movilidad en toda la actividad económica, muchos puestos de trabajo en la actividad privada y obviamente la mejora en la calidad de los servicios públicos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Esto como primera medida. Como segunda medida, hay muchas cuestiones donde el Estado inexorablemente tiene que intervenir. Porque imagínese usted que en cualquier localidad o en cualquiera de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires hay una infinidad de arroyos, de ríos, de lagunas y de un montón de cuestiones que son de acceso y de intervención comunitaria. Entonces el hecho de cruzar un arroyo de un lado al otro tal vez conecte comunidades, conecte barrios, conecte pueblos y en ese tipo de obras lo que hay que merituar es la mejora de la calidad de vida de todos los que conviven en esa zona. O sea, no hay forma que a ese puente pequeño o mediano se le ponga una prioridad desde el sector privado para que lo haga, porque no lo haría. Porque no sería rentable, digamos. No sería rentable, claro. Y además nadie quisiera invertir en eso. Nadie va a invertir por dragar o limpiar un arroyo, claro, desde el sector privado. Nadie va a invertir por el hecho de lograr que haya en una determinada zona un mejor tendido de energía eléctrica para una comunidad. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen al hecho común y que son transversales inclusive regionalmente o abarcan más de un municipio, donde la inversión privada ni siquiera imagina poder estar interviniendo en eso. Podría intervenir en algunos casos, como ha pasado en el pasado, de intervenciones en rutas de conexión importante o corredores viales, etcétera, pero también hemos tenido algunas experiencias desde el sector de la administración privada que no ha sido buena. Un ejemplo de ello lo voy a poner en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde tuvo que sacársele la concesión que se dio en el año 90 para armar una empresa de carácter estatal junto con los trabajadores y hoy está funcionando sin ningún tipo de inconveniente. O lo que pasó en la Ruta 2, donde prácticamente los que tenían la concesión terminaron tirándosela al Estado porque lamentablemente la Ruta 2 en ese momento no tenía ni posibilidad de ser mantenida. O sea, hay un montón de cuestiones que hay que entender y que muchas veces en el eslogan rimbombante de decir una frase se dice cualquier cosa. Como escuchaba el otro día alguien que decía, bueno, el que quiera cloaca que se tire el caño. Y la pregunta que hay que hacer inmediatamente a eso, ¿y quién trata los efluentes que van por ese caño? Claro, o sea, bueno, esa fue una de las grandes frases de campaña. La idea es así, Franco, a mí me la explicaba un dirigente de la Libertad Alianza, ¿no? Se juntan los vecinos en la esquina y dicen, che, tendríamos que hacer la cloaca, ¿no? Bueno, pongamos 1.000 pesos cada uno y compramos los caños, hacemos el agujero. Y después, pero los de la cuadra siguiente no quieren, porque no tienen plata. Entonces, o sea, es tal demencial la propuesta que no califica ni siquiera para transitar el sentido común, ¿no? Por eso yo no quería hablar de eso, pero digamos, para resumirlo y hacerlo muy cortito, ¿y dónde va ese caño? Porque ¿sabe la cantidad de colectores
de gran porte que hay que hacer, las plantas de bombeo, de elevación que hay que hacer para llegar a una planta de tratamiento, y después esa planta de tratamiento tiene que funcionar las 24 horas, hay que retirar los residuos que genera y un montón de cosas. O sea, hay un montón de situaciones que hacen a la obra pública para que se pueda prestar el servicio en el frente de la casa de un vecino, que la gente por ahí ni dimensiona. Y obviamente lo que es preocupante es que no lo dimensionan algunos que pretenden gobernar la Argentina. Eso es muy preocupante. Después de muchos años, yo vivo en Malvinas Argentinas, ahí muy cerca de San Miguel. El agua corriente y la cloaca llegó a la esquina de mi casa. No puedo imaginar la alegría que hay en el barrio. Ahora, eso se para automáticamente si el Estado se retira, ¿no? Y si el Estado se retira, no va a haber inversión privada que quiera hacer esa obra, porque es una obra que desde el punto de vista de la rentabilidad económica es deficitario, pero desde el punto de vista de la rentabilidad social es muy auspicioso, porque hace que la gente mejore su calidad de vida. Y estamos hablando no solamente de estándar en términos de lujo, estamos hablando de calidad de vida en términos sanitarios, en términos de la salud pública, en términos de la salud de la familia. Estamos hablando de eso, que la gente pueda tener agua potable y que pueda tener un servicio de cloacas, es que no estén contaminados los suelos y por supuesto en el lugar donde la gente vive, con lo cual estamos redituando en mejor calidad de vida. De eso se trata el rol que tiene que llevar adelante el Estado, que por supuesto lo tiene que hacer en forma eficiente, que por supuesto lo tiene que hacer cuidando los recursos que son de todos los argentinos, o en este caso de todos los bonaerenses, pero es inevitable que el Estado tiene que estar presente en muchas actividades de la vida cotidiana porque facilita ese desarrollo natural de nuestra comunidad. ¿Cuántas obras hoy están realizándose, a ver si tiene el número aproximado, en la provincia de Buenos Aires? Entre las obras que está haciendo la provincia de Buenos Aires por ejecución provincial, o las obras que financia la provincia de Buenos Aires y ejecutan cada uno de los 135 municipios, hay más de 1.200 obras en ejecución en este momento. Claro. Además, en el territorio bonaerense hay una cantidad importante de obras que ejecuta el gobierno nacional. Pero cuando usted busca el complemento de la cantidad de obras que se realizan, y bueno, la provincia de Buenos Aires hoy tiene una actividad muy importante de obra pública, que reitero, eso genera mucha actividad de trabajo y de mano de obra en el sector privado. Claro. Porque muchas de las empresas que hacen obras son empresas privadas que ganan una licitación pública y que obviamente después tienen un desarrollo de actividad tomando empleados, contratando proveedores, etcétera, etcétera. Del otro lado de la Libertad Alianza dicen, vamos a hacerla a la chilena. Yo estuve averiguando y fue un fracaso a la chilena. No sé si tiene más o menos... Pero ya fue un fracaso los PPP que intentó hacer el gobierno anterior de Macri. Claro. Y cuando asumió este gobierno tuvo que empezar a rever cada uno de esos casos y ponerlo en funcionamiento en muchas de las cuestiones trascendentales. Ejemplo, el gasoducto que se terminó hace unos meses, ¿no? Claro. Que le va a generar a la Argentina el inicio de un equilibrio del desbalance comercial energético que teníamos, a pasar a un ámbito positivo desde el punto de vista de la energía y poder exportar algo que hasta hace mucho tiempo no podíamos hacer, ¿no? Entonces digo, ese PPP que se planteó en términos genéricos, o las que se dicen como, digamos, como frases que engloban un montón de cosas, después en la práctica son muy difíciles de llevar y hay que analizarlo muy bien para poder llevarlo adelante en algún caso puntual, pero no puede ser algo genérico de ninguna manera. Franco, quiero llevar a la arena política, que además sé que es algo que usted conoce muy bien también, en determinados momentos de su vida ha cumplido distintos roles. ¿Qué sensación percibe con respecto al domingo? Y bueno, ¿modificó algo el debate? Yo después le comento mi opinión acá. El debate creo que mostró una diferenciación muy clara de nivel de jerarquía, de estatus para gobernar la cosa pública. Claramente Sergio Massa mostró conocimiento del Estado, mostró claramente el camino que quiere seguir en cada una de las áreas, tanto en salud, en educación, en infraestructura, en producción y trabajo, en política internacional, en cuidar los valores y la soberanía argentina. O sea, claramente Sergio planteó un camino que uno puede evidenciar hacia dónde nos conduce. Del otro lado,
lamentablemente vi un nivel de improvisación, de desconocimiento y de falta de estudiar cada uno de los temas, que me parece que dejan muchas dudas, digamos, en términos de lo que va a pasar. Eso es lo que yo vi como discusión en el debate. Ahora, después no tengo todavía los números de cuánto puede haber trascendido. Yo creo que para nuestro espacio político ha trascendido positivamente. Sí. No obstante, siempre las elecciones hay que jugarlas y uno tiene que estar haciendo el mayor esfuerzo hasta el último minuto. Yo tengo un muestreo todos los días acá porque, bueno, no somos una señal federal y la gente opina libremente con respeto, y hemos descubierto que después del debate muchos que estaban indecisos reconocieron, che, por este lado me parece que no, me parece que Sergio Massa es el más representativo. Muchos de esos sectores que obviamente no son núcleo duro, ¿no? Ni de Unión por la Patria ni de la alianza, de la otra alianza. Hay que ver cómo funciona el domingo. Nosotros estamos teniendo y advirtiendo, no sé si ustedes lo hablan así en las charlas políticas, esta sensación de instalar ya, hoy, a días de la elección, el fraude. No hay boletas, no hay fiscales, no vamos a reconocer nada. Las boletas son responsabilidad de cada una de las líneas políticas, la fiscalización es responsabilidad de cada una de las líneas políticas, y uno, para presentarse en la posibilidad de gobernar la Argentina, tiene que mostrar como una antesala mínima de poder organizar una estructura de partido político o de agrupación política para presentarse a una elección. Obviamente que va de suyo que cada uno tiene su responsabilidad. Ahora, en las elecciones PASO, a la Avanza Libertad le fue bien y nadie se quejó de nada. En las elecciones generales mantuvieron más o menos el mismo número, nos fue mucho mejor a nosotros y tampoco se quejaron. Y ahora yo creo que están avisorando un resultado negativo, entonces empiezan a inventar cualquier tipo de argumentación para excusar ese tipo de situaciones. Me parece que las elecciones hay que ir con tranquilidad, cada uno tiene que garantizar la fiscalización desde su espacio político, y esto es muy sencillo porque va a haber 2 boletas, claro, y la gente va a poder elegir entre esas 2 opciones. Yo lo que me gustaría decir firmemente para que la gente que nos está escuchando entienda y comprenda, ya bajando un poco más a la simplicidad de las cosas, la Argentina es como un gran buque donde vamos más de 46 millones de habitantes arriba de ese buque. Entonces necesitamos un capitán con experiencia, con expertise en la cosa pública, con aplomo, con tranquilidad, con conocimiento del Estado y con amor hacia la cosa pública, que tenga la posibilidad de conformar el mejor equipo para poder lograr llevar este buque, que todos sabemos que hay muchos inconvenientes, sabemos que el mar está turbulento, que el viento es profundo, que tenemos un montón de inconvenientes por resolver, y justamente como tenemos un montón de inconvenientes, tenemos que ir con el mejor capitán para que ese buque llegue a buen puerto. Hay que ir a votar con esperanza y tratar de pensar en este tipo de cosas. Del otro lado, yo no veo ese tipo de expertise o de pericia para poder llevarlo a una situación clara. Entonces, me parece que en un lado tenemos mucha certidumbre, que tenemos mucha certeza sobre lo que puede llegar a pasar, y del otro lado tenemos como una gran incertidumbre donde nadie sabe hacia dónde nos puede llevar ese buque, ¿no? Un poco para simbolizarlo en este tipo de frases. Sí. También habría que hacer una especie de autocrítica, porque llegar a esta instancia y tener temor, o no temor, pero sí, cómo llegó Javier Milei a ser un fuerte candidato a presidente para, digo, la política tradicional, ¿no? La que uno estaba acostumbrado de todos estos 40 años. ¿Se aprendió algo con respecto a esto, Franco? Yo creo que la política en general, todos los que militamos y abrazamos la política en alguna de nuestras filosofías o de nuestra doctrina o de nuestra ideología, tenemos que hacer una autocrítica, porque evidentemente hay como una brecha entre la dirigencia política y la sociedad sobre determinadas cosas que se dicen y después en gestión de gobierno no se llevan adelante, que hacen que esa brecha se haya profundizado mucho, y en esa distancia entre la dirigencia política y la comunidad, obviamente, como la distancia es muy larga, se meten un montón de personas o de este tipo de expresiones políticas que por ahí nos llevan a este tipo de cuestiones. Yo creo que una de las cosas para resolver es eso, hay que plantear en gestión de campaña determinadas cuestiones, y cuando uno llega al gobierno tiene que hacerlas sí o sí, porque es el pacto
que ha firmado, el pacto tácito que ha firmado con la comunidad entre los que van a representar y los representados que depositan en ese representante la confianza, el voto y la esperanza de que las cosas van a mejorar. O sea que hay una tarea importante desde el espacio político que tenemos que llevar adelante y mejorar este tipo de cosas, justamente para no poner al sistema democrático en una situación de inestabilidad donde la gente se canse de todo, y bueno, ya hemos vivido en la Argentina, claro, que eso no es el mejor camino, ¿no? Entonces, ¿optimista para el domingo, Franco? Muy optimista, sí, muy optimista, y le pido a la gente que vaya a votar sin bronca, con esperanza, consciente de lo que va a hacer, y seguramente vamos a tener el resultado que el pueblo realmente decida, y yo no tengo duda que va a decidir por un mejor camino. La semana pasada le preguntaba al ministro Leo Nardini qué iba a hacer, ¿no? Porque bueno, fue electo intendente, dejó un signo de pregunta, no aseveró nada. Lo primero es obviamente cumplir con lo que diga el voto popular allí en su distrito y después ver hacia dónde se dirige, pero por ahora tampoco descartó que se va del ministerio. Franco, usted... No, acá se está haciendo una tarea muy importante. Creo que Leo ha hecho una tarea muy significativa en términos de darle mucha movilidad y mucho dinamismo a este ministerio y a la obra de infraestructura, a las obras de infraestructura en general en la provincia. Obviamente que ahora tenemos una instancia que es la del 19 de noviembre, después de eso él tendrá una charla con nuestro gobernador y ahí se definirá cuál seguirá siendo el rumbo, sin dejar de mencionar que obviamente en cualquiera de los casos él tiene una responsabilidad en términos del 10 de diciembre en Malvinas Argentina, pero que bueno, claro, en función de lo que necesite el gobernador se verá cuál seguirá el camino del futuro, ¿no? Vota en San Miguel, ¿no, Franco? Sí. Sí, yo voto en San Miguel. Histórico. ¿Cómo está el puente, este famoso puente que hicieron? Bueno, ahí nosotros estamos haciendo dos puentes, uno que está justo en el límite de San Miguel con Moreno, que ese ya se va a terminar en los próximos 10 días, y el puente de la avenida Gaspar Campo, que seguramente es el que usted me consulta, está un poquito más atrasado, pero calculamos que en marzo va a estar terminado. Hemos tenido un inconveniente muy importante, que se ha encontrado un cable de alta tensión debajo del río, y bueno, eso nos atrasó. Nos atrasó la obra porque hubo que hacer algunas infraestructuras necesarias para proteger eso que no estaba prevista en su momento, ¿no? Muy bien. Pero bueno, estamos en el buen camino y ustedes fíjense que después del 10 de diciembre las cosas tienen que seguir porque la vida continúa. Así es. Las obras en la provincia se tienen que continuar y además muchas se tienen que terminar y muchas se tienen que iniciar o están en el proceso administrativo de ejecución. Gracias, ingeniero Franco Laporta, por su tiempo. Un abrazo. Ahí estaba entonces la perspectiva, la opinión, el pensamiento de alguien que está laburando además en algo fundamental que es la obra pública y que ante un hipotético triunfo de Javier separaría todo y muchas cosas que se están haciendo no se harían porque solamente las harían los privados si le pueden ganar un mango a esa obra pública. ¿Quién va a querer hacer un camino para juntar dos localidades que tienen 500 habitantes? Nadie. Nadie. Bueno, ahí está el Estado para unir también a los argentinos que están hoy por hoy desconectados.